Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio servir a Dios realmente. Amén. Sabe que hay muchas personas allá afuera sin esperanza, sin rumbo fijo. Muchas personas que a lo mejor no tienen ni familia, muchas personas que no han escuchado la palabra de nuestro Dios. Mas sin embargo, usted y yo tenemos el privilegio de estar hoy, este día, aquí en este lugar para adorar, para bendecir su santo nombre. No desperdiciemos nuestro tiempo, mis hermanos. Si decidimos, si Dios puso en nuestro corazón venir a este lugar cada domingo, aprovechémoslo al máximo. Conectemos nuestro corazón con el corazón de Dios, porque esa es la voluntad de Dios y de esa manera el Señor se va a mover en nuestra vida. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor para que sea Él quitando toda distracción, para que podamos enfocarnos en lo que realmente Él tiene para nosotros. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te doy gracias, porque hoy tus misericordias se han visto otra vez, una vez más en nuestra vida, Señor. Te doy a ti toda la honra, toda la gloria, porque solamente tú te la mereces. En esta hora, Señor, quita toda distracción, quita todo pensamiento de algo que quizás hayamos dejado incompleto en casa, de algo que a lo mejor nos está preocupando, quizás un problema, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, Señor. Dale paz en su corazón, que podamos saber que en ti nuestras peticiones son resueltas y que tú tienes algo nuevo para nosotros, pero que el enemigo siempre va a querer venir a robar esa semilla. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de atesorar y de cuidar lo que tú tienes para nosotros. En esta hora nos ponemos en tus manos. Toma tú el control, que seas tú hablando y que no sea palabra de hombre, Señor amado, porque mis palabras, Señor, se las lleva el viento, mas lo que viene de ti es implantado por tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno, Señor, y da su fruto a su tiempo, como dice tu palabra. En esta hora te doy a ti honra, gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todavía no se sienten, mis hermanos. Si pueden buscar en su Biblia, vamos a leer en Efesios. Y antes que nada, en lo que estamos buscando, quiero darle gracias, ¿verdad?, a su pastora Tania, una gran mujer de Dios, por esta invitación. Mi nombre es Priscila Segundo. Venimos de Austin, Texas, ¿verdad? Y ya tenemos varios años con la pastora Tania que nos conocemos. Su amistad ha sido una bendición para mi vida, y cada vez que he venido a esta iglesia también me gozo en verles a cada uno de ustedes. Amén. Así es de que vamos a leer Efesios. Vamos a leer del 5, del 15 al 20. Yo traigo la versión normal, que es la Reina Valera, pero también traigo otras versiones, ¿verdad?, para que podamos comprender un poquito más, ¿verdad? Así que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora voy a leerlo, quiero que lo escuche usted, y si tiene la otra versión también puede buscarla ahí mismo. Es la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera, pongamos mucho cuidado, y dice: así que tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón.
dando siempre gracias al Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. La última versión, se la leo rapidita, es la traducción lenguaje actual y dice: tengan cuidado cómo se comportan. Y aquí en esta versión dije, ay, como que suena un poco fuerte, pero la palabra de Dios es fuerte, que nos confronta. Dice, mire, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa y no como tontos. Yo me quedé, wow, digo, pareciera muy fuerte, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar cuál es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben al Dios y Padre de todo corazón. Y denle siempre gracias a Dios por todo. Pueden sentarse, mis hermanos, ahora sí. Bueno, pues empezando pareciera ver que ahí la hermana viene a regañarnos, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. Cuando un pastor, un predicador, un invitado, un hermano se para en este lugar y predica, estoy segura, estoy convencida de que el Espíritu Santo habla primeramente a nuestra vida. El Espíritu Santo primeramente trabaja en nuestra vida para que nosotros podamos dar esa palabra. Entonces, aquí es importante que reconozcamos o que sepamos, ¿verdad?, que Pablo le está escribiendo a una iglesia, a la iglesia en Éfeso. No le está escribiendo a una comunidad que no conoce de Dios, sino que le está hablando a personas que, como usted y yo, conocemos ya el camino. Y les está diciendo eso no porque ellos quizás estén viviendo de una manera desordenada, porque tal vez usted va a decir, hermana, ¿cómo me va a decir a mí que no me emborrachen si yo no me emborracho, verdad? O sea, pareciera que es como contradictorio, porque él estaba mandando esas palabras a la iglesia. Entonces, ahora, ¿por qué él se las está mandando? Es una advertencia, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está acechando nuestras vidas. El enemigo siempre quiere hacernos tropezar para caer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aleluya. Porque lo que se escribió de usted y de mí desde antes de la fundación del mundo, no podemos entenderlo si no nos entramos de lleno en la presencia de Dios. Amén. Y conocemos y estudiamos su palabra para poder saberlo. Amén. Entonces el enemigo, ¿cómo trabaja él? Necesitamos que saber de cómo él trabaja, y es distrayéndonos. Si no veamos, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, muchas iglesias cerraron, otras iglesias quedaron medias vacías, medias llenas, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo del enemigo, usar cualquier cosa, cualquier estrategia. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, dice que no desconocemos sus maquinaciones. Amén. Él trabaja de la misma manera, siempre queriéndonos desenfocar. Entonces, no estoy yo aquí para predicar porque usted esté viviendo eso, no. De hecho, la predicación se llama cuidado. O sea, es porque estamos dentro de los caminos de Dios, es de que debemos de tener cuidado que el enemigo no venga y nos desenfoque y nos desalinee, ¿verdad? De la presencia de Dios, de servir a Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que él lo que quería era hacerles saber y que ellos comprendieran que somos hechura de nuestro Dios, hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué dice la palabra? ¿Para qué hemos sido creados nosotros? Para toda buena obra, ¿verdad? Nosotros hemos sido creados para toda buena obra. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros estamos caminando en nuestro caminar con Cristo a cada día. Porque déjeme decirle que cada día es una nueva lucha que tenemos. Amén. Es una nueva prueba que enfrentamos. Amén. Son nuevos dardos que el enemigo va a querer usar para que usted tropiece. Él no se cansa. Por lo tanto, nosotros no debemos de cansarnos de buscar la presencia de Dios. Porque solamente en la presencia de Dios nosotros vamos a poder apagar esos dardos del enemigo. De otra manera, el enemigo va a venir y robar lo que Dios ha implantado en usted, a robar lo que Dios ha implantado en mí. Entonces, como cristianos tenemos que estar despiertos y tener cuidado. Amén. Vamos al primer punto, y es: fíjate cómo caminas. Y
empezamos ahí, en Efesios el 6, el 15, ahí manténgalo, porque sí nos vamos a mover un poquito, pero en eso vamos a estar enfocándonos. Entonces aquí decía, ¿verdad? Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa y no como tontos. O sea, yo le digo, a mí se me hizo muy fuerte, digo, ay, la leo, no la leo, pero bueno, es la palabra de Dios. Entonces quiero ampliar un poquito lo que aquí Pablo, ¿verdad?, les está queriendo decir. Entonces, ¿por qué le dice, verdad, que tengan cuidado en cómo se comportan, en cómo viven su vida, en cómo están caminando? No les dice tengan cuidado hacia dónde. Pareciera, yo me quedé pensando y digo, bueno, aquí dice tengan cuidado en cómo, no hacia dónde. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los pies del Señor, nosotros ya vamos en el camino de la vida, en el camino de la vida. Pero ¿cómo estamos nosotros llevando nuestro caminar? ¿Cómo nosotros estamos como cristianos viviendo una vida cristocéntrica? Tenemos que tener cuidado. Cuando venimos a los pies del Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene, hace morada en nosotros y nos ayuda para seguir en el camino de Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de cómo lo estamos viviendo. Porque, ¿cómo trabaja el enemigo con esos pensamientos, con esos dardos? ¿Cómo toma usted cada vez que le viene un pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Todos tenemos esos pensamientos de repente o desánimos. Como les decía, ahorita en la pandemia atacó, no que la enfermedad, no, pero mis hermanos, como quiera, vamos al mercado, tenemos que ir a comprar nuestras cosas. Vamos a las tiendas. Y es irónico porque conozco personas que hasta van de paseo y luego dicen no queremos ir a la iglesia porque pues es que nos tenemos que cuidar. Y de lo que nos tenemos que cuidar realmente es de un virus más grande que la pandemia que está pasando, y es el virus del pecado. Amén. Es el virus del enfriamiento. Amén. Entonces mucha gente no tuvo cuidado, no discernió lo que el enemigo estaba tramando, y entonces mira, cayeron redonditos en sus maquinaciones, y por eso hoy en día abandonaron la iglesia. Tristemente, ¿verdad? Y debemos de orar por ellos. Amén. Para que el Señor les alumbre su mente, su corazón, su pensamiento, y puedan volver a Dios, porque solamente en Él tenemos esperanza. Entonces, quiero ponerles un ejemplo, y ahorita dije, no, la hermana y el hermano ya hablaron de lo que yo iba a hablar, porque quería ponerles un ejemplo exactamente de un carro, ¿verdad? Como cuando usted va manejando un carro, usted tiene un GPS, ¿verdad? Usted le da una dirección y usted pone su GPS y el GPS le está diciendo para dónde ir. Entonces usted no se tiene que preocupar de que te dice súbete a la 35 y tú te subes y ahí vas, ¿verdad? Entonces de eso usted no tiene cuidado, porque el GPS tiene cuidado de eso. Usted lo que tiene que tener cuidado es cómo va manejando, ¿verdad? Entonces es lo mismo, el Espíritu Santo es como nuestro GPS que nos va diciendo qué debemos de hacer. Pero a veces nosotros nos descuidamos en el manejo, ¿verdad? Si va una persona manejando y no maneja bien, ¿qué es lo que pasa? Que quizás se pasa del lugar de donde porque no está poniendo cuidado al GPS, y se pasa de donde tiene que ir, que a lo mejor fue lo que le pasó a esta persona. Se descuidó, tuvo un descuido y fue y se chocó. Entonces, por eso es que es importante poner cuidado. ¿Por qué? Porque entonces cuando pasan esos accidentes podemos quizás descuidarnos y quizás pasarnos una salida, yo qué sé. Y cuando es algo así, que nosotros cometemos quizás un error, que a lo mejor no escuchamos el Espíritu Santo, vienen quizás las consecuencias, pero todavía el Espíritu Santo es misericordioso y nos ayuda a regresar. Amén. Pero tiene que tener cuidado, porque si cometemos un descuido más grande, ¿qué es lo que pasa a un conductor que va y se embarranca y no solo puede matar a otras personas, sino se puede matar a sí mismo? Entonces nuestras acciones nos pueden llevar a esa muerte espiritual por Amén. Nuestros propios actos. Amén. No porque, a veces ni siquiera es porque el enemigo vino y me azarandeó. A veces es por decisiones muy malas que yo estoy tomando en refugiarme en cosas que no debo. Porque esta salida quizás es más fácil. Porque esta decisión yo no necesito que atravesar por tantas cosas para poder llegar a donde yo quiero. Y entonces nos vamos
por las salidas más rápidas, no por lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y entonces podemos caer en eso, de descuidar, de no escuchar la voz del Espíritu Santo, de qué nos está diciendo, por escuchar el bullicio del mundo, por escuchar el miedo de nuestra propia familia. Muchas veces, por ejemplo, cuando estaban las elecciones y estaba Trump por ganar y no por ganar, yo veía tanto miedo en las personas. Se desenfocaban, se paralizaban y decían, no vamos a hacer planes, vamos a vender nuestra casa, vamos a vender nuestras cosas porque esto se está poniendo feo. Y personas cristianas. Y entonces el Señor te deja ver en dónde está tu esperanza. Amén. ¿En qué tú estás enfocado? ¿En quién tú estás confiando? Gloria a Dios. ¿Estás confiando en tus fuerzas? Entonces, cuando Pablo le escribe a Éfeso, porque a veces decimos, ay, es que pues ellos no estaban viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Esta pandemia es terrible. No estoy diciendo que no es nada, o sea, sí, mis hermanos, sí se enfermaron muchos familiares de nosotros, quizás algunos, ¿verdad? De ustedes mismos quizás se enfermaron, gracias a Dios nosotros, ¿verdad? No nos hemos enfermado, Dios ha tenido misericordia, pero aún así, mis hermanos, en cada tiempo, a través de las edades, la iglesia de Cristo siempre está teniendo luchas, siempre está teniendo pruebas, siempre está teniendo dificultades. ¿Por qué? Porque es ahí en medio de eso donde nos estamos formando. Amén. Entonces Pablo le estaba escribiendo a Éfeso en un tiempo en lo cual la situación ahí era difícil, pero no tanto materialmente. Me llamaba la atención porque dice que materialmente ellos estaban siendo prósperos. Entonces cualquiera pudiera decir, bueno, Pablo, ¿por qué nos está diciendo que los días son malos si nos está yendo bien económicamente? Porque ahí es donde se mide realmente dónde está tu confianza. Si está quizás, pues aunque venga la pandemia, yo tengo trabajo y yo estoy feliz. Pero dejaste de buscar a Dios. Y esos son los días realmente malos. Amén. Porque esos son los días que te van a descarriar de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que es bien importante. Pablo les decía, estamos viviendo en tiempos malos, en tiempos difíciles, y ahora también estamos viviendo en esos tiempos. ¿Por qué? Porque se ha metido mucha apostasía en la iglesia y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Tenemos que estudiar las escrituras. Amén. No podemos, ¿verdad? Venir nada más el domingo y escuchar y mira, sí, es bien lo que dijo, y eso es bueno porque tenemos que venir a la casa de Dios, es una verdad de los mandamientos que Dios ha dado, pero también es nuestra responsabilidad nosotros estudiar la palabra para que cuando alguien venga y nos enseñe podamos pasarlo por el filtro de la palabra. Amén. Y no dejarnos llevar por fábulas que me ofrecen quizás algo material, quizás una posición social. ¿Ve? Porque la salvación no se trata de eso. Eso es una bendición que Dios, pero eso es añadido. Amén. Cuando nosotros buscamos, por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Verdad? El tener un buen trabajo es una bendición. Amén. El tener un hogar es una bendición. El tener un carrito aquí no solo es una bendición, es una necesidad. Pero que busquemos que nuestra prioridad sea buscar la presencia de Dios. No solamente los domingos, mis hermanos, sino allá en su casa, cuando usted esté en su cuarto, cuando usted esté ahí en la noche, en la madrugada. Yo no sé cuál es el tiempo, pero apartar un tiempo para yo estudiar la palabra de Dios sin que nadie me tenga que decir. Amén. Sino porque es mi responsabilidad, porque tengo que tener cuidado de cómo voy a vivir. Amén. Entonces tengo yo esa responsabilidad, porque Jesucristo ya vino a morir por nosotros y nos dio la salvación. Su Espíritu Santo nos ayuda, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Esa parte no la va a hacer nadie más por usted, mis hermanos. Aleluya. Déjeme decirle que así su pastora que los ama tanto, su pastora que ora por ustedes, ni aún ella puede tomar decisiones que le corresponden a usted y a mí tomar. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso es la importancia de tener cuidado de cómo estamos caminando. Vamos al punto número 2. Y dice que debemos de aprovechar
bien el tiempo y las dificultades. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahorita, por ejemplo, mucha gente se paralizó. Mucha gente que había hecho planes este año 2020, voy a hacer esto, quizás voy a comprar una casa, quizás voy a comprar un nuevo carro, quizás me voy a cambiar de trabajo, y muchos planes hicieron, bueno, quizás hicimos muchos de nosotros. Y cuando empezó la enfermedad, cuando empezó la pandemia, se quedaron paralizados y ya no pudieron avanzar. O quizás sí avanzaron en el ámbito secular, pero en el ámbito espiritual no. Porque permitieron que el miedo entrara a su corazón, que la duda entrara a su mente. Amén. Cuando se enferma de repente un familiar, a lo mejor dijeron, ay, la medicina, la vacuna que no sale. ¿Y dónde está nuestra esperanza en Dios? Amén. ¿Dónde está nuestra esperanza en Él? Entonces, son esos momentos difíciles los que son oportunidades para nosotros aprovecharlas. Dice, Aleluya. aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Dice la traducción lenguaje actual, dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos malos. Esos tiempos también eran malos, como los tiempos que son ahora. No solo por la pandemia, no solo por los desastres que están habiendo en muchos de nuestros países, pero también porque hay mucha apostasía, muchos falsos profetas levantándose y haciendo señales falsos para involucrar a las personas y nada más mentalmente las engañan. Estaba yo escuchando un predicador grande, o sea, grande en el sentido de riqueza, por así decirlo, porque no en el reino. Y yo veía cómo ese predicador manipulaba a la gente. Y yo decía, porque es una iglesia grande donde va mucha gente de Hollywood, mucha gente preparada. Y yo me quedaba escuchando lo que él decía de su boca y cómo él manipulaba y les decía palabras como estas. Ustedes tienen que quedarse aquí, les decía, porque él había caído en pecado. Y entonces le decía, porque yo los ayudé, ahora ustedes me deben esa ayuda a mí. Entonces dices, bueno, está manipulando a las personas con sus sentimientos, ¿verdad? Entonces, pero lo que estaba predicando no iba casi todo lo que habló fue pura manipulación. Y decía yo, ¿cómo personas tan preparadas, verdad, no pueden discernir? ¿Por qué? Porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y cómo le va a dar el discernimiento? Estudiando usted la palabra. De esa manera usted va a conocer, va a poder filtrar las palabras a través de la palabra de Dios. Amén. Y entonces de esa manera, mis hermanos, usted no va a venir y le van a dar cualquier plato y usted se lo vaya a comer, porque cuidado, este plato puede llevar muerte. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros como cristianos ya estamos caminando en el camino de vida. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aprovechar cada oportunidad y cada dificultad para brillar. Ahora fue oportunidad para muchos, que cuando aquella persona quizás estaba en enfermedad, le habló y le dio una palabra de ánimo. Amén. De que quizás si podía ayudarlo, lo hizo. Esas son las oportunidades, ahí en la dificultad, que quizás usted mismo se enfermó y fue una oportunidad para que usted dijera, la enfermedad no me va a tumbar, Gloria la a Dios. enfermedad me va a acercar más a Dios. Amén. Porque ese es el propósito de Él. Amén. La enfermedad no me va a desanimar. Amén. Aunque yo me esté quizás ya muriendo, aunque a lo mejor yo sienta que mi cuerpo no tiene fuerzas, sé de dónde viene mi fuerza. Amén. Y aunque mi carne esté postrada, mi espíritu está alabando. Aleluya. Aunque quizás esté muriendo físicamente, estoy viviendo espiritualmente. Amén. Aún en el tiempo que a lo mejor usted dice, ay hermana, pero pues usted quizás, pues porque está ahí viva, ¿verdad? O quizás porque no se enfermó. Pero mis hermanos, aún en aquellas personas que murieron en esta pandemia, si pusieron a Cristo como su esperanza, ellos, miren, ellos ya ganaron la carrera. Amén. Ellos están mejor que nosotros. Amén. Eso no fue pérdida. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
que aún quizás, como dice Salmos, ¿verdad? En caminos de valles de sombra y de muerte no voy a temer, porque mi confianza y mi esperanza está puesta en aquel que me dio la vida. Y no solo me dio la vida, sino dio su vida por mí. Aleluya. Dio su vida en mi rescate, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de ser entendidos en los tiempos. Debemos de ver que detrás de cada situación, que detrás de cada dificultad está el enemigo con un plan macabro. Porque el enemigo, déjeme decirle que él no tiene lástima ni tiene sentimiento con nadie. Con nadie. Y más a los que cuando más te quieres levantar para servir a Dios, más vienen luchas, Amén. más vienen pruebas, más vienen quizás mismos a veces hermanos que se levantan en tu contra. Amén. Pero es ahí en donde tu esperanza, en donde tu confianza tiene que estar arraigada en la roca inconmovible. Aleluya. En esa roca la cual es nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante, mis hermanos, es bien importante que nosotros sepamos que no le servimos a un Dios muerto. Amén. Cuando conocemos su palabra, a veces nos damos cuenta de cosas que aún nosotros hacíamos anteriormente. Como decía el hermano ahorita, decía, antes yo hice muchas cosas malas, y quizás cuando él lo estaba haciendo, él no veía. Él era sabio en su propio razonamiento, pero ahora que vino al conocimiento de la palabra, ahora que la luz de Dios ha resplandecido en su vida, él puede ver lo que él hizo, y entonces solamente a través de eso podemos reconocer el sacrificio de nuestro Dios, lo que realmente vale en nuestra vida, porque de no ser así estuviéramos perdidos, porque de ahí nos rescató a nosotros el Señor Jesús, a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué se lo digo? Porque dice la Biblia que de lo más despreciado, de lo más vil, de ahí Dios sacó a cada uno de nosotros. Amén. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Aquel que se cree que todo lo sabe, que todo lo puede. De ahí nos sacó el Señor. Entonces debemos de estar agradecidos, debemos de valorar esa salvación, pero sobre todo también tener cuidado, que no seamos nosotros nuestro propio tropiezo. Decía alguien, le hicieron como una comparación y él quería saber quién era su peor enemigo. Y entonces lo llevan, ¿verdad? Y le dice, pero ¿dónde está mi peor enemigo, verdad? Porque él quería saber. ¿Y dónde lo llevaron? Al espejo. Porque tu peor enemigo eres tú. Cuando el enemigo viene y te dice, tú no puedes, y tú te la crees y te quedas sentado. Recuerdo esto y mi esposo es testigo, cuando me dijeron la primera vez que iba a predicar. O sea, yo dije, no puedo, pero a la vez en mi corazón decía, tampoco puedo decir que no. Mi espíritu, yo no podía. Y entonces me acuerdo que le dije a mi esposo, le dije, la hermana me mandó un mensaje, ¿verdad? Eso fue allá en Austin, en un evento de mujeres. Y le dije, la hermana me mandó un mensaje que si puedo predicar. Y mi esposo me miró y me dijo, ¿y tú qué piensas? Y le digo, no estoy preparada. Y me dice, pues entonces dile que no. Y estuve a punto de decirle, ¿verdad? Que no. Pero el Espíritu Santo me dijo, ¿lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Gloria a Dios. Y entonces le dije, es que no puedo decir que no, porque al decir que no, estamos reconociendo que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Amén. Y le dije, si el Señor puso en el corazón de esa hermana que yo voy a traer una palabra, le dije, tengo tiempo, me lo dieron como por 6 meses de anticipación. Le digo, tengo todo el tiempo, no tengo excusa de decir no estoy preparada, porque tenía tiempo para prepararme. Amén. Y entonces me preparé, y todavía recuerdo, mis hermanas, el día que me tocó pasar, yo dije, ay Dios mío, solo quiero salvar de esta. Ese fue de salir del compromiso. Estaba con unos nervios, estaba yo temblando, yo dije, o sea, mi cabeza no podía concentrarse, y pasé a dar la palabra. Por su misericordia Dios se movió. Amén. Pero yo no me imaginaba, mis hermanas y mis hermanos, que era el inicio de algo que Dios está haciendo en mi vida. Una pasión que Dios está despertando por su palabra. Y esos son los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás no para todos, ¿verdad? Vamos a predicar, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que no todos son predicadores ni todos son
quedado allí. Sí, y le digo yo a mi esposo, yo sé, le digo, que el Señor, cuando usted se dispone, viene aquí, el Señor hace su trabajo, hace su obra. Amén. Le digo, y las personas reciben la palabra y quizás algunos no la reciben, pero aún así vale la pena porque su crecimiento no tiene precio. Cuando Amén. uno se para aquí, uno va creciendo, uno va entendiendo más, porque uno tiene que buscar los significados, uno tiene que buscar el trasfondo, entonces uno se está dando la tarea, el trabajo de conocer más. No le estoy diciendo que yo lo sepa todo, porque no, mi hermano, me falta mucho camino por recorrer. Pero le doy gracias a Dios que esa vez no ganó la voz del enemigo. Amén. No ganó la voz del enemigo que me decía, ¿tú predicar? ¿Tú? Nunca lo había hecho. Esa primera vez nunca se me olvida, porque fue una lucha entre mi carne y mi espíritu. Pero así a cada día tenemos luchas con nuestra carne y con el espíritu. La misma palabra, hasta Pablo decía, las cosas que no quiero hacer, esas hago. Amén. Nuestra carne, ¿verdad?, tiene la tendencia a irse por el mal. Entonces, muchas personas que hicieron planes de este año sí voy a servir a Dios, muchos de ellos no están aquí. Pero gloria a Dios por usted, que usted está aquí. Gloria a Dios por su vida. Dios es honrando esa obediencia. Amén. Esa decisión. Ustedes tuvieron cuidado de no escuchar la voz del miedo, la voz del temor. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, todos están con bien. Y si alguno se ha enfermado, Dios lo ha sanado. Y si a alguno le tocó partir en la presencia de Dios, estamos seguros que está en un mejor lugar. Amén. Entonces, en Dios, los tiempos realmente malos son cuando nos apartamos de Él. Amén. No cuando hay dificultades, porque para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios nada es ni siquiera difícil. Entonces, como decíamos, en la Biblia está escrito ya que usted ha sido creado para adorar a Dios. Aleluya. Y usted tiene un propósito. Amén. Entonces, mire, vamos al punto número 3, dice, el 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. En la traducción, lenguaje actual dice, la palabra que no me gusta, pero lo dice, pero me gustó por lo que sigue, dice, no sean tontos, dice, sino traten, mire, esto me gustó como lo dice más explicado, dice, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Dice, condúzcanse sabia y conscientemente. Entonces, nosotros tenemos que darnos la tarea. Yo puedo preguntar aquí, no quiero que me conteste, pero puedo preguntar, ¿sabe usted por qué Dios le ha creado? ¿Sabe cuál es su llamado? Es nuestra responsabilidad, dice aquí la palabra de Dios, buscar, ser diligentes y buscar para qué Dios me ha creado a mí. Todos los seres humanos bajo la faz de la tierra, Dios ha puesto un propósito en nosotros. Amén. Y aunque Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, hay una cosa que Él no hace, no porque Él no pueda, sino porque Él quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente, y es venir a Él. Porque de otra manera, Adán y Eva ya en el principio no hubieran pecado. Decía un canto que yo escuchaba, decía, si yo fuera un robot, decía, porque si ellos hubieran sido hubieran nacido con un chip ya programado, si fuéramos programados, entonces no fuéramos personas pensantes, porque ya hubiéramos estado programados para hacer cierta obra, dar nuestra alabanza, nuestra adoración simplemente con algo repetitivo. Pero no, Dios puso en usted la voluntad. Amén. Me decía alguien un día,
decía, bueno, pues después de todo, ¿verdad? Dice, bueno, pues si Dios tiene un propósito bueno para mi vida, se va a realizar de una o de otra manera. Y le digo, no, es que no funciona así. Es que no funciona así. Dios está buscando verdaderos adoradores En espíritu y verdad. que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. No porque seamos programados, no porque yo crecí en un hogar cristiano. Gracias a Dios mis papás son pastores. Pero yo cuando fui creciendo me fui dando cuenta que yo no era cristiana. Porque aunque uno nace en un hogar cristiano o en una casa pastoral, dicen la cuna cristiana, creo que le llaman, eso no te hace a ti cristiano. Amén. Te hace cristiano el día que tú tuviste un encuentro personal con Dios. Amén. Cuando Dios tocó tu corazón, cuando Él te hizo saber, cuando tú sentiste su Espíritu Santo y entonces personalmente le conociste. Amén. Y tus convicciones fueron diferentes. Ahí es el verdadero nacimiento. Amén. Cuando tú voluntariamente lo aceptaste. Cuando tú voluntariamente decidiste, quiero venir a los pies del Señor por el sacrificio que Él hizo. Porque Él ya pagó todos mis pecados. Y entonces cuando yo decido ya por voluntad propia, empiezo a ver como el hermano mi vida de atrás. Y digo, oh Dios, yo iba a la iglesia, pero yo en la escuela yo bailaba. Porque yo iba a la iglesia porque tenía que, porque mis papás me llevaban y yo tenía que. Pero en mi corazón, lejos estaba mi corazón de conocer a mi Salvador. Lejos estaba. Entonces, no es verdad, no es nada más de decir, oh, como mis hijos son cristianos, o como yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. Mientras son pequeños, sí, porque están bajo nuestra autoridad. Pero les hemos implantado. Aunque yo me vine acá y dejé de ir a la iglesia un tiempo, excusas por el trabajo, excusas, mis hermanos. Esas son excusas. Amén. Le digo a mi esposo, cuando uno quiere, uno busca motivos. Y cuando uno no quiere, uno busca pretextos. Amén. Lo que pasa es que se nos hace bonito decir, ay hermana, no pude porque me atrasé, porque esto, el otro. Pretextos, mis hermanos. No mintamos contra nosotros. Amén. Ni con el Espíritu Santo tampoco, no mintamos, ¿verdad?, contra la verdad. Porque no lo hacemos simplemente porque no queremos. Amén. Que busquemos excusas para justificarnos es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que depende de nosotros, de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Cada situación difícil que usted ha pasado, un predicador predicaba y hablaba sobre que debemos de tomar las oportunidades, los momentos difíciles para hacer cosas buenas, y predicaba, y de repente ya cuando terminó una mujer se acerca y le dice, yo siempre trato, dice, de hacer crecer mi matrimonio, de llevarme bien con mi esposo, de ayudarlo, de apoyarlo, pero si usted supiera cómo es mi esposo, usted se diera cuenta que con él no se puede. Y el predicador le dice, pues es ahí, en esa dificultad, entonces donde se tiene que poder. Porque es ahí donde se prueba en donde está nuestra fe. Amén. Porque a lo mejor ella no puede, pero no ha puesto su confianza en Dios, que todo lo puede. Amén. Y esperar el tiempo de Dios. Porque otra de las cosas es de que a veces queremos las cosas a nuestra manera. De que nosotros decimos, oh, estoy en los caminos de Dios, pero esto va a ser de una manera, de otra manera. En mi tiempo yo voy a adorar, en mi tiempo yo voy a servir. Pero nos olvidamos de preguntarle a Dios que nos guíe y que sea a su manera y no a nuestra manera. Si hubiera sido por mi manera, yo no estuviera aquí predicando, porque no era eso lo que yo pensaba que yo quería hacer. Pero el Señor no se mueve por lo que nosotros queremos hacer. Aleluya. El Señor se mueve por lo que Él ya depositó en usted. Amén. Por el propósito que Él ya tiene con usted. Ahí es donde Él se va a mover. Entonces es importante que nosotros nos alineemos a la voluntad
de Dios. Amén. Y no que querramos alinear su voluntad a nuestra voluntad. Así no trabaja, mis hermanos. Amén. Así lo único que vamos a hacer es a cansarnos, a decepcionarnos, a desanimarnos, porque así no va a ser. Así, esa es la manera de Dios. Y es que a veces cuando pasamos dificultades, todo cristiano pasa por pruebas porque es ahí donde crecemos. Benditas pruebas que si no hubiéramos pasado por una prueba tan difícil, no nos hubiéramos metido tanto en la presencia de Dios. Amén. Soy testiga de que cuando más difícil se pone la situación, más nos aferramos a Dios. Amén. Más nos aferramos a Dios, más le buscamos, más nos acercamos a Él y más edificados somos. Amén. Pareciera que nos gustara, dicen por ahí, pareciera que le gustaran la mala vida. Pero no se trata de eso, es que el Señor sabe de qué manera atraernos. Amén. Él nos ama. Él nos ama. A veces pensamos, ay Dios, si me amaras, no me hicieras pasar por eso. No, porque lo ama. Amén. Porque necesita que usted crezca en esa área. Amén. Por eso, a veces decimos, Dios, dame paciencia. ¿Y qué te va a dar Dios? Un esposo, una esposa. Te va a dar dificultades para que aprendas a esperar. Te va a dar dificultades. La hermana está como aquel que dice, pasen su problema al altar, y allá trae a la hermana a su esposo. Entonces Él te va a dar dificultades para que en medio de las dificultades aprendas a esperar. Es porque nos ama que nos permite pasar por todas esas circunstancias. Amén. Mire, dice Romanos 2:12, dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a lo que la gente hace. No vayamos en la misma corriente, dice. No os conforméis a este siglo, mire, sino transformados. Necesitamos una transformación. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, ¿para qué? Para que comprobéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, si estamos yendo con la corriente del mundo, nunca vamos a entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, tenemos que ser transformados por medio de Él para poder conocer cuál es su voluntad para usted y para mí. Que Amén. Siempre va a ser agradable y perfecta, Amén. aunque a veces no lo pareciera para nosotros. Aunque a veces no lo pareciera para nosotros, es agradable y perfecta. Su fin es fin de vida. Amén. Quizás en el proceso vamos a encontrar espinos. La misma Biblia dice que es angosto el camino, porque si no cualquiera entrara, pero no cualquiera. No cualquiera entra, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y ha tenido misericordia con usted y ha tenido misericordia conmigo. Y aquí estamos. Aleluya. Y oro para que lleguemos un día a esa meta. Amén. Para que así como nos estamos viendo ahorita, un día ya en la eternidad, podamos vernos. Amén. Ese es el verdadero premio. Amén. Eso es el verdadero éxito. Amén. Cualquier cosa aquí en la tierra es necesario porque Dios nos suple lo necesario, pero es pasajero, es momentáneo. Cualquier satisfacción, quizás cualquier cosa que podamos adquirir, es bonito porque Dios dice que Él va a suplir nuestras necesidades, pero que no sea esa en lo que nosotros pongamos la esperanza. Amén. Oh, pues yo me siento bien y tengo, ¿verdad? Y tengo la esperanza bien porque yo tengo una casa quizás, o quizás porque tengo una cuenta en el banco y yo estoy bien, estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por los momentos difíciles en el cual el trabajo escasea? Ahí es donde se prueba si realmente tenía su esperanza en Dios o en el dinero. Ay, hermana, yo no voy a la iglesia porque yo estoy muy triste, estoy muy desesperada, no sé qué hacer. No, es ahí en donde usted dice, no, aunque yo no tenga, yo voy a alabar a Dios porque yo sé que Él no me ha dejado. Amén. Nunca nos ha dejado. Amén. Y estoy segura que nunca nos va a dejar. Aleluya. Porque la Biblia dice, no he visto un justo desamparado. Dice, ni a su simiente que mendigue pan.
Pero nuestra esperanza no debe de estar en eso. Nuestra esperanza tiene que estar en aquel que realmente es el pan de vida. Amén. Que sacia para vida eterna, no para una vida temporal ni para una vida pasajera. Número 4. ¿Quién te controla? Vamos al versículo 18, dice: no se emborrachen. Estoy usando la otra traducción, pero es lo mismo. Dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces aquí dice no se emborrachen, hablando del ejemplo del carro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se emborracha y maneja? Lo más seguro es que choque. Y si no choca, ¿qué pasa? Que si lo agarra la policía, lo va a llevar a la cárcel. Lo va a llevar a la cárcel. Él va a aparecer ante un juez y lo va a llevar a la cárcel. Va a tener consecuencias. Ahora, aquí no solamente literal es que nos embriagamos. ¿Sabe que hay personas, todo lo que te lleva a salirte de tu realidad va relacionado con esto de no tomes vino? Hay personas que para salirse de su realidad, en su familia, buscan un refugio en la calle, tristemente. Eso te está sacando de tu realidad, te está llevando a no ser consciente de lo que estás haciendo, de cosas que no le agradan a Dios allá afuera. ¿Para qué? Para escaparte un ratito quizás de tu realidad. Amén. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los artistas. Ellos tienen fama, ellos tienen mucho dinero y nunca eso les va a saciar. Entonces ellos se refugian en otras cosas. Pero ¿sabía usted que también muchos cristianos se refugian en cosas seculares para llenar un vacío que tienen en su corazón? Amén. Por eso es la importancia de que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo, porque solamente Él va a llenar ese vacío en nuestro corazón. A veces, mis hermanos, pasamos por situaciones en las que decimos: no, de esta no voy a salir, de esta ya no puedo. Y es ahí en donde a lo mejor buscamos cosas que no le agradan a Dios para olvidarnos un poco de los problemas. Yo no sé, usted póngale ahí lo que usted quiera. Pero yo escuché a alguien que dijo una vez, tenía su familia y buscaba un escape allá, una canita al aire, como dicen, y decía: es que eso es como mi droga, que me hace salir de la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas, verdad, que van a la iglesia, pero todavía tienen ese vacío en su corazón? Y dice, no se emborrachen, no busquen cosas que les van a llenar allá afuera en el mundo. Dice, porque perderán el control. Porque a veces usted puede decir: bueno, me voy un ratito al baile para distraerme, nomás es un ratito. Y luego de repente su carne le va a pedir más, y más, y más, hasta llegar a perder el control. En el momento que usted diga: quiero regresar a la iglesia, pero usted sienta que ya no pueda, porque ya no tiene el Espíritu Santo. Porque ya el Espíritu Santo se ha mudado de usted. Amén. He ahí la importancia de que cuidemos de cómo estamos caminando, de qué es lo que nos está controlando. Nos está controlando un deseo que tengamos, ¿verdad? De un pecado que quizás vengamos arrastrando, que no podemos con ello. Yo no conozco a cada uno de ustedes, sí los conozco físicamente, pero no su vida. Mas sin embargo, usted hoy puede verse a la luz de la palabra con qué yo estoy batallando. ¿Con qué pecado me está haciendo que yo no pueda servirle a Dios de una manera correcta? Amén. De una manera íntegra, de una manera verdadera como Él le agrada. ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué es mi escape? ¿En qué me estoy emborrachando? Poniéndolo de esa manera. Solamente lo sabe usted y el Espíritu Santo. Solamente lo sabe usted y Dios. Amén. Y eso es bonito, porque usted y Dios pueden ponerse a cuentas hoy en día. Y si usted no puede lidiar ya más con eso, usted puede traerlo a los pies de Dios y decirle: Dios, yo no puedo. Solamente necesita que reconocer. David, cuando pecó, allá él estaba muy
contento, viviendo la vida. Y seguía él como si nada pasaba. Y cuando viene el profeta y lo confronta, él tomó la mejor decisión. Decisión que Saúl no tomó. Amén. Era un pecado grande. No era un pecado, y ni tampoco un pecado de un resbaloncito, no. Porque él no solo adulteró, sino que él mandó a matar. Él asesinó al esposo de la mujer con la que él estuvo, para tapar su pecado. Porque cuando empezamos a vivir una vida en pecado, el Espíritu Santo se va yendo y entonces empezamos a maquinar y a querer salir con nuestras propias fuerzas. Amén. Y él quiso deshacer toda evidencia. Pero para Dios no se le esconde nada. Y Dios, que lo ama, vino y lo confrontó. La diferencia entre él y Saúl fue que él reconoció. Él reconoció y él dijo: yo no puedo. Yo no puedo. Y vino y se postró ante Dios y dijo: límpiame. Reconoció que él estaba ya sucio. Él ya estaba inmundo. Y él decía: límpiame con hisopo y seré más limpio. Porque reconocía su condición. Entonces es importante, ¿verdad?, que en un punto de nuestra vida, si nosotros estamos lidiando con algo, reconozcamos que necesitamos que Dios nos ayude con eso, porque Dios está más que dispuesto. Por eso aquí nos pone que tenemos nosotros que tener cuidado de cómo estamos caminando. ¿Quién te controla? ¿Será que te controla eso con lo que estás lidiando, o será que realmente sí te controla el Espíritu Santo? Porque déjame decirte que el Espíritu Santo, aunque tú digas: yo nunca he escuchado a Dios, esa vocecita que te dice: hey, lo que estás haciendo no está bien, ese es el Espíritu Santo. Amén. La vocecita que te dice, cuando de repente dices: no, yo me quiero quedar descansando, no voy a la iglesia. Esa vocecita que te dice: no, hey, tienes que ir. Ese es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo estamos aquí, porque Él nos dio convicción de que teníamos que estar aquí. Amén. Es un día para alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros pongamos cuidado. Cuando una persona maneja un carro y va con volumen de su música y va hablando quizás y por teléfono, yo no sé, no se va a concentrar en el GPS, que una persona que mira, pone todo calladito y va escuchando el GPS. Nuestro GPS, como dije al principio, es el Espíritu Santo que nos dice qué hacer. ¿Sí? Lastimosamente nosotros no podemos apagar esas otras voces que nos están hablando, pero sí podemos poner más atención al Espíritu Santo. Por eso tenemos que ejercitarnos en la palabra. Amén. Para que nuestro espíritu esté alerta. Y de esa manera bajamos volumen a las otras voces. No las vamos a apagar del todo, porque esas voces van a estar ahí. Mas sin embargo, vamos a escuchar más claro. Cada vez que usted se va acercando más a la palabra de Dios, usted va escuchando más claro el Espíritu Santo. De hacia dónde usted tiene que caminar. De qué decisión usted tiene que tomar. De qué acciones usted tiene que hacer. Nuestro comportamiento como cristianos, mis hermanos, tiene que ser un comportamiento diferente a los de Dios, a los del mundo. Porque aquí en la iglesia es fácil abrazarnos, es fácil darnos la mano, es fácil decirnos: ay, nos amamos en Dios, y pasar quizás a veces un buen tiempo. Pero donde realmente se prueba de qué material estamos hechos, es allá afuera. Amén. Es allá afuera. ¿Qué testimonio estamos dando? Allá afuera, ¿cómo nos estamos comportando? Allá afuera que vemos una necesidad y a lo mejor nos hacemos como que: ay, Dios, esto no es de Dios, y me voy. ¿Verdad? Dice la Biblia que si vemos a alguien que no tiene abrigo, que no tiene comida, y nosotros no nomás le digamos: oh, pues voy a orar y que Dios te bendiga. Si nosotros, dice, tenemos para darle, que le demos. Amén. Claro, quizás a veces no va a poder, quizás no siempre se va a poder. Pero la Biblia no nos dice que no demos algo que no tengamos. Dice: si tuvieres y no le dieres. Entonces, ¿verdad? Ahí el Señor nunca nos pone cargas que no podamos llevar. Entonces es importante, ¿verdad?, del testimonio que nosotros estamos dando como cristianos, como hijos de Dios, que nuestra luz alumbre en medio de la oscuridad, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Somos luz para
para alumbrar a aquel que no tiene esperanza, mis hermanos. Amén. Como cristianos a veces se nos es fácil juzgar al que no está viviendo bien. Y es triste, porque no debemos de ponernos en esta posición, sino al contrario. Si podemos ayudar en algo, hagámoslo. Amén. Hagámoslo. Ya tenemos al enemigo que nos acusa. Y aparte, porque si yo miraba y veía esto, si Pablo le escribe a la iglesia, es porque él sabía que algo estaba pasando ahí. Y porque también el Espíritu Santo sabía que a través de los tiempos los mismos problemas iban a pasar en cada uno de nosotros. Mire, dice Proverbios 23, del 29 al 32. Y voy a leer en la Biblia Las Américas. Y dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Son puras preguntas. Y dice aquí la respuesta: de los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Y luego el 31 nos da un consejo, dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al fin como serpiente pica, como víbora. No demos, eso ya. Entonces no demos Amén. lugar al pecado que se mira bonito. A esas distracciones de que a lo mejor, ay, pues me voy un mesecito de la iglesia por la pandemia. Dios sabe, no contemplemos eso. Dice, no mires al vino como rojea, dice. No veas lo bonito que se ve. Dice, porque todo camino, ¿verdad? Todo camino que no lleva hacia la vida, su fin, ¿qué es? Fin de muerte. Fin de muerte. Y es una muerte eterna, mis hermanos. Es una muerte eterna. Dice, mas al fin como serpiente morderá. ¿Quién es la serpiente antigua que hizo pecar a Eva ya en el Edén? Satanás. Mas al fin como serpiente morderá. Él viene y te susurra. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Ocúpate aquí en tus cosas, que tu casa se mire bonito. Estás haciendo algo bueno. Lleva a tus hijos a pasear, necesitas que pasar tiempo en familia. Sí, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No contemples esa voz que te está diciendo que hagas otra cosa que te aleje de servir a Dios. Que te aleje de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. No pongas cuidado a esa voz del enemigo. Porque él entra suavemente, es sutil. Por eso dice que nosotros tenemos que ejercitarnos y tener cuidado. Porque él es sutil, entra por donde menos te lo esperas. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú no ignoras sus maquinaciones y tú sabes, oh, ya sé de dónde viene esto. Ya sé de dónde viene este pensamiento. Ya sé de dónde viene este consejo. Porque a veces tenemos un problema, tenemos una situación difícil y en vez de confiar en Dios, vamos y se lo confiamos al amigo, a la amiga. Y si es una persona de acuerdo a la voluntad de Dios, quizás te vaya a dar un buen consejo y te vaya a aconsejar de acuerdo a la palabra. Pero ¿qué pasa si esa persona ni siquiera conoce de Dios? Ni siquiera tiene el temor de Dios. Si vienes tú y le dices, ay, estoy teniendo un problema con mi esposo o con mi esposa, ¿qué te va a decir? No, hombre, déjalo. ¿Qué le vas a estar aguantando? Y yo me decía, ay, pues sí, ¿verdad? Tan bueno que soy. ¿Verdad? Tan bueno que soy yo, no hago nada malo. Entonces tenemos que tener cuidado de a dónde estamos llevando nuestras dificultades, nuestras situaciones, nuestros problemas. Llevarlos a los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Amén. Él es el que nos va a dar dirección. Él es el que nos va a dar dirección. Y no es su voluntad. No es su voluntad que en medio de nuestro hogar hagan contiendas, pero Él nos va a dar la dirección de lo que tenemos que hacer, porque nada es imposible. Él puede convertir a tu esposo, Él puede convertir a tu esposa. Ahora es diferente cuando
Alguien se busca a alguien del mundo y se lo voy a convertir. Eso sí es mentira. Pero si tú conociste a Dios y tu esposo o tu esposa no viene a los pies de Dios, déjame decirte que debes de darle tiempo a Dios. Él va a trabajar y Él a su tiempo va a ver tu fidelidad. Amén. Va a ver tu caminar. Amén. Va a ver tu persistencia. Amén. Y a su debido tiempo, no al tiempo tuyo, no al tiempo mío, a su debido tiempo Él va a obrar. Amén. Conozco testimonios de mujeres que vivían con un marido que no las entendía, que ni siquiera las dejaba ver en la iglesia, que todo lo que pudiera una mujer quejarse. Y hoy en día son siervos de Dios el marido. Aleluya. ¿Por qué? Porque ella no se rindió. Conozco una bien atrevida, bien osada, que iba y le ungía la ropa al marido cuando él no estaba. Entraba a su closet, ungía, oraba por su ropa, oraba por sus zapatos, lo bendecía y le pedía a Dios que un día ese hombre le sirviera. Hoy en día ese hombre es un pastor. Gloria a Dios. Primero por la misericordia de Dios, pero también porque hubo una mujer que se levantó y aprovechó el mal tiempo. Amén. Aprovechó esas dificultades. Y ahora es un gran testimonio. Amén. Ahora los matrimonios se edifican. Ahora puede ella hablar de un Dios que restaura. Ahora ella puede hablar de un Dios que cambia el corazón de un hombre endurecido. Amén. Que se negaba, de un hombre obstinado, que cuando ella le decía, vamos a la iglesia y deja la tele, al contrario, dice el que más la prendía y más volumen le ponía. Un hombre obstinado, pero que para Dios no es imposible cambiar. Amén. Porque Dios es un Dios misericordioso y vio la aflicción de esta mujer, vio cómo esa mujer oraba por ese hombre. Cuando ella decidió ya no hacerlo con sus fuerzas, ella ya nada más se iba a la iglesia y ya no trataba de no pelear, al contrario que la otra que decía que su marido era imposible. Ella trató si él decía que era rojo, ok, está bien, es rojo, está bien, aunque a vista de todo el mundo fuera blanco. Y trataba ella, ¿verdad? Y le pedía a Dios que le diera esa sabiduría para no, ¿verdad?, estar en contiendas. Mas, sin embargo, un día Dios obró de una manera en la que ella no esperaba, de una manera directa con él. Y un día en la que ella le dijo, vamos a la iglesia, acompáñame. Y él dijo, no, yo tengo un partido de fútbol, ¿qué te pasa? Y adivinen qué pasó. Bueno, no adivinen, porque la adivinanza no es de Dios. Pero ¿qué creen que pasó? Que allá en la primera patada el hermano se quebró el pie. El Señor habló directamente a su vida. Y cuando él cayó, ahí dice que vinieron las palabras a su mente. Dijo, debería de haber ido a la iglesia. Sí, el Señor, y fue nada más el principio de un trato del cual el Señor trabajó con él hasta que el día de hoy él está, ¿verdad?, para darle una palabra quizás a un hombre, a una mujer que está sin fe y sin esperanza, que a lo mejor dice, ya no tengo esperanza porque una persona no puede cambiar. Él es el mismo ejemplo de que tal vez es verdad, una persona no puede cambiar, pero Dios sí puede cambiar a una persona. Amén. Dios sí puede cambiar a una persona. Entonces vamos a ir al 19, vamos a continuar porque el tiempo se va. Entonces dice, el 19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Estoy leyendo otra versión, mis hermanos, por si ahí dice diferente. Dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Cuán hermosos son los salmos, ¿verdad? Amén. Ahorita justo la pastora Tania vino, ¿sí fue? ¿O fue la hermana? Creo que leyó un salmo. Sí, fue la hermana. Y digo, wow, con la palabra de Dios, cómo es verdadera. Que los salmos son para animarnos unos a otros. ¿Por qué Pablo le escribe a la iglesia, anímense unos a los otros? Porque yo no sé qué hay en el corazón suyo en este momento. Quizás usted está triste por algo que usted está pasando. Quizás usted está afligido por algún problema que usted no ha podido solucionar por sus fuerzas. Mas, sin embargo, como hermanos debemos de animarnos unos a otros. Porque quizás hoy usted necesita un consejo, usted necesita de que alguien lo anime, de que alguien lo levante. Amén. Y quizás el día de mañana voy a ser yo. Amén. Porque en el camino de Dios siempre van a haber dificultades y
a veces resbalones. Pero que no nos quedemos ahí. Y que no dejemos a nuestros hermanos que se están desanimando, que no los soltemos, mis hermanos. Si usted ahorita, ¿verdad?, ve que alguno de los hermanos que usted conoce no ha venido, yo le animo que saliendo de aquí le mande un texto con un salmo. Y que lo anime, hermano, lo extrañamos. Hermana, nos hubiera gustado verla, le amamos. La esperamos el siguiente domingo. Como estábamos diciendo, a veces somos dados a juzgar al que no está caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ya hay un acusador allá afuera, el cual es el enemigo, el cual nos está acusando ante el Padre. Entonces nosotros sacamos la otra parte, que es animar. Amén. Animar al desanimado. ¿Sabe que yo fui una vez, bueno, aquí en Estados Unidos, la primera vez que yo fui a la iglesia, digo, realmente creo que me quedé por el amor de los hermanos que sentí ahí al principio, porque yo nada más fui de visita y wow, me sentí tan bien recibida en ese lugar. Y todo el mundo te abrazaba y te animaba y nos da gusto que esté aquí, te daba palabra. Se sentía un ambiente tan bonito, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como cristianos nos animemos unos a otros constantemente. Porque usted no sabe la lucha, la carga. Quizás el hermano allá usted lo mira todo calladito, todo, pero usted no sabe por qué es que el hermano está así. Amén. Quizás está pasando por una dura prueba. A veces las personas, nosotros como personas, como seres humanos, a veces no contamos nuestros problemas. Quizás para no preocupar al hermano, para no darle carga a la pastora, para no, ¿verdad?, para no molestar a nadie. Pero por eso es importante que entre hermanos nos animemos constantemente. Dice que cuando nos juntemos, alabemos y adoremos a Dios con himnos espirituales, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos, que no dejemos caer a nuestros hermanos, que ayudemos. ¿Por qué? Porque el día de mañana quizás sea usted el que le entra el desánimo, sea usted el que dejó que esa voz le hablara más fuerte y se está quedando. Y entonces cuando usted menos espere va a venir aquel hermanito que usted algún día animó y le va a decir: hermano, échele ganas, hermano, vale la pena. Hermano, mire que el Salmo dice que debemos de alabar a Dios, que debemos de entrar por sus puertas con alabanza, que debemos de venir a sus atrios, ¿verdad?, con acción de gracias. Quizás sea Él el que nos va a animar en un momento en que nosotros, y si no, mis hermanos, Dios va a mandar a alguien más. Pero es importante que nosotros también obedezcamos la voz de Dios. Mire, dice el Salmo 103, del 6, el 8 y del 8 hasta el 10, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado, mire, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Entonces, si Él tiene misericordia, si Él tiene compasión de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia y compasión de nuestros hermanos? Este es un punto bien importante, porque es en lo que a veces nos cuesta. Porque a veces pensamos, bueno, el hermano no vino porque no quiere, a veces pensamos, ¿verdad? Pero a veces quizás es que está pasando una dura prueba, una dura lucha y necesita, ¿verdad?, de una mano que venga y lo levante, que le ayude, que le diga: hermano, necesita algo, hermano, ¿puedo ayudar en algo? A veces hay personas que bueno, esto pasa en otras iglesias allá en la luna, que hay hermanos que se enferman y dejan de ir un mes y tristemente la iglesia ni se enteró. Regresó y como el hijo, ¿verdad?, el hermano del hijo pródigo, que ya ahora ya viene después de irse a pecar. Y a lo mejor es porque él estaba teniendo una dificultad. A lo mejor estaba batallando con algo, a lo mejor estuvo enfermo y nosotros ni en cuenta. Y lo digo porque me ha pasado a mí, en el sentido de que, digo, cuando era un hermano
Y de repente digo, ay, ya no había visto al hermano. Me acuerdo hasta que lo veo. Digo, ay, de veras el hermano ya no había venido. Y entonces el Espíritu me confronta. Y me dice, sí, Priscila, un mes que no ha venido y tú ni siquiera un mensaje. ¿Verdad? A veces nos pasa, porque a veces nos enfocamos en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestros problemas, y que entonces no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos está hablando, que debemos de hacer su obra aquí en la tierra. Amén. Un día vamos a adorar eternamente a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer aquí. Adorar. Porque muchas veces limitamos la adoración en cerrar mis ojos y orar. No, yo puedo alabar y adorar a Dios con mis acciones. Ese es el verdadero adorador. Amén. ¿Sí? Cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, en su obediencia estaba su adoración. En su obediencia era que él daba la honra y la gloria a Dios. En su obediencia era que él demostraba en quién estaba puesta su fe y su esperanza. Amén. Y aunque él no sabía de qué manera Dios iba a obrar, la esperanza que él tenía era que él iba a sacrificar a su hijo y que de ahí de los muertos lo iba a levantar Dios. Esa era la esperanza de Abraham. Amén. Él no se enfocó en decir, Dios, pero es mi único hijo, ¿cómo me lo vas a pedir? Si tú me has dicho que por medio de él me ibas a bendecir, que por medio de él todas las naciones iban a ser benditas, porque de ahí venía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios ya le había dado esa promesa. Él pudo, ¿verdad? Él pudo ponerse a discutir con Dios, pero Dios, ¿por qué? Mas sin embargo, él cayó. Él solo escuchó la voz y confió. Él pensó y él dijo, porque lo dice en Hebreos, no lo dice en Génesis, pero lo dice en Hebreos. Dice que él tenía la esperanza que Dios es poderoso para aún resucitar. Y en ese entonces no había venido nuestro Señor Jesucristo. Mire la fe de Abraham. No se hablaba de una resurrección eterna, mas sin embargo, como él conocía a Dios, él sabía que su esperanza estaba en Dios y que él es poderoso para levantar aún de los muertos. Amén. De los cuales un día va a levantar aquí a nuestros hermanos que en esta pandemia Amén. se adelantaron. De ahí él los va a levantar. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. Quizás usted perdió un familiar, es triste porque somos personas y nos encariñamos. No es fácil. Pero debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Amén. Y saber que un día los veremos. Amén. Y que eso aprovechemos esas circunstancias para acercarnos más a Dios. Amén. Para buscar más su propósito. Amén. Para que Él obre a través de nosotros. Y con esto termino. Vamos a leer el 20. Dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, dando gracias a Dios. No solo cuando las cosas van bien. No solo cuando tengo un buen trabajo. No solo cuando mi matrimonio, mi familia va bien. Dice, dando gracias a Dios en todo. Amén. ¿Será que nosotros en medio de esta pandemia tuvimos un corazón agradecido? Amén. ¿Verdad? ¿Será que tuvimos un corazón agradecido y decir gracias Dios porque en medio de esta dificultad yo voy a ver tu mano poderosa moviéndose en mi vida? Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que nosotros pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él y tengamos un corazón agradecido, no importando la situación, porque en momentos donde todo nos va bien es fácil dar gracias, hasta los impíos. No mira usted, por ejemplo, de que hasta entrevistan a alguien que ni conoce de Dios, pero dice, ay, estoy aquí gracias a Dios. Hasta ellos agradecen a Dios que todo les está yendo bien. Y a veces hemos sido creados en una sociedad en donde se nos enseña, me fue bien, gracias a Dios. Pero ¿quién aquí puede decir, me fue mal, gracias a Dios? Porque en medio de eso vi su poder. Amén.
o me está yendo mal, pero doy gracias a Dios porque sé que voy a ver su poder. Amén. Voy a ver su mano poderosa a mi favor. Amén. Así como lo dijo Abraham. Así como lo dijo Abraham. Él dijo, si tú me lo pides, yo te lo entrego. Aquí está todo lo que él tenía, todo lo que él amaba, todo por lo que él había soñado, lo que él había esperado por toda su vida. Aquel milagro que parecía imposible, pero que Dios le había dado, aún así Dios se lo estaba pidiendo y él no discutió con Dios. Ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, un corazón de confianza a Dios. Que no importa que sea lo que Dios te está pidiendo, tú estés dispuesto a dárselo sabiendo que Dios no te va a dejar tirado. No, mi hermano. En medio de cualquier circunstancia, Él va a obrar para que te levantes. Los hijos de Dios nunca serán avergonzados. Amén. Nunca seremos avergonzados. Aleluya. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que si nosotros como padres, siendo malos, dice, porque somos malos, mis hermanos, hablábamos con la pastora Tania, como seres humanos desde chiquitos, traemos una tendencia pecaminosa, somos malos. Pero dice que si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios dará? Amén. A los que le piden el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, más que nada, que escuchemos su voz, porque Él nos habla, mis hermanos, que busquemos su presencia, que leamos su palabra, que tengamos cuidado en nuestro caminar, que en medio de lo que hagamos, la honra y la gloria sea para Dios. A veces no necesitamos ni hablar para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. En su trabajo, mi hermano, que sea usted el mejor. En todo lo que usted realice, dice la palabra, hágalo como para el Señor. Amén. Quizás usted hizo planes este año y no se cumplieron sus planes seculares del trabajo, de lo que sea. Pero si usted hizo planes en la presencia de Dios, de decir, este año yo me voy a mantener en los caminos de Dios. Y si eso se cumplieron, porque está usted y yo aquí, estamos aquí, esos planes sí se cumplieron. Que este año esos sean nuestros planes, seguir en los caminos de Dios. Y en medio de eso, que el Señor haga su voluntad. Amén. Porque al final de cuentas, aunque no querramos, la voluntad de Dios se lleva a cabo en el Amén. mundo. Si no queremos que se lleve a cabo en nuestra vida, ese sí es un problema y es problema de nosotros. Amén. ¿Verdad? Pero el que pierde somos nosotros si no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque Él es Dios, le adora el que le adore, no le adora el que no le adora. Él es Dios y está ya sentado en su trono. Amén. Y Él tiene ángeles, arcángeles que le adoren, que le sirvan, que a la voz, al trueno de su voz se mueven. Y esos mismos ángeles son los que se han movido a nuestro favor en todo este tiempo. Amén. Porque es por nosotros que el pecado no se ha desatado completamente en este mundo. Amén. Aleluya. Es por nosotros que estamos pidiéndole a Dios, ten misericordia. Ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de mi nación, ten misericordia de mi familia. Es por eso que el pecado, porque cuando se desata el pecado, mis hermanos, este mundo va a ser un caos. Amén. Va a ser un caos. Y para allá vamos. ¿Y luego qué va a venir? Va a venir alguien que va a ser como que el que va a rescatar y va a decir paz y seguridad. Y entonces vendrá, dice la palabra de Dios, destrucción repentina. Por eso es que nuestra esperanza no tiene que estar en quién es el gobierno. Nuestra esperanza no tiene que estar en a ver si ya sacaron la vacuna para yo irme a poner. Nuestra esperanza no tiene que estar en que a ver si este año sí se quita el virus para llevar a cabo lo que yo quiero, mis planes. No. Mucha gente en medio de la pandemia no se paró de alabar a Dios, de glorificar, de predicar la palabra. Al contrario, se abrieron puertas para predicar la palabra en el internet. Mucha gente se alcanzó, que a lo mejor aquí no viene de verdad tanta gente, en las iglesias no va tanta gente como el alcance que tiene el internet a veces. Y
Y allá de repente testimonio de una persona que estaba allá buscando, ¿verdad?, qué escuchar o qué ver, y se encontró con una prédica que tocó su corazón. Entonces, donde el enemigo quiere ponernos tropiezo, es ahí en donde Dios da victoria. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, pero no malos para nosotros, mis hermanos, porque nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Amén. Este año, a los que confiamos en Dios, a los que esperamos en Dios, no fue de fracaso. Este año salieron los mejores testimonios. Aleluya. Este año salieron los cristianos que pasamos por pruebas, por luchas, salimos más fortalecidos. Amén. Ahora más que nunca nos aferramos y confiamos en que Dios es poderoso para guardarnos, Amén. para librarnos. Amén. Y que este año que venga, mis hermanos, sigamos buscando la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén.